Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda su amigo y servidor en Cristo, Carlos Córdoba. Esta tarde se va a llevar un debate titulado La transubstanciación entre el apologista católico Mónico Vázquez y el apologista evangélico Dani Totocayo. Los tiempos van a estar de la siguiente manera: 20 de exposición, 10 de refutación, 2 preguntas con 3 minutos para contestar, y al final van a ser 5 minutos de contrarrefutación o conclusiones, como le quieran llamar. Las reglas van a ser las siguientes. Este debate debe ser con mucho respeto, porque antes que nada es para la honra y gloria de nuestro Señor. ¿Ok? Primera falta de respeto, se les va a amonestar. Segunda falta de respeto, se cancela el debate. Primera falta de respeto al moderador, se cancela el debate. Sin más que decir, pasamos a que se presente el apologista católico Mónico Vázquez. Adelante, Mónico, tienes un minuto para presentarte. Muy bien, gracias a Carlos Córdoba. Bendiciones a toditos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bueno, mi nombre es Mónico Vázquez, pertenezco a la parroquia Inmaculada Concepción, soy catequista, ministro de la música y apologista amateur, o sea, estoy en proceso todavía de certificarme, pero estoy en ese proceso. Así que muchas bendiciones a todos y gracias por permitir moderar el día de hoy. Sé que te avisé muy tarde el día de ayer, pero bueno, gracias por moderarnos, Carlos. Antes de todo, me gustaría saber si tengo el permiso de poner este video, pasarlo por Huella Católica. Sí, adelante, Mónico. De hecho, era lo que te iba a decir, que puedes retransmitirlo. Igual el hermano Danito Tocayo puede hacer lo mismo. Bueno, retransmitirlo no puedo, pero tengo que pasarlo después. Sí. Ok, no, sí, lo puedes, no le hace, lo puedes pasar después. Okay. Ahora bien, ya se presentó el apologista católico Mónico Vázquez. Ahora sigue el apologista evangélico Danito Tocayo. Adelante. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios les bendiga mucho. Les saluda su hermano en Cristo, Dani Totocayo. En esta noche vamos a estar debatiendo con Mónico Vázquez el tema de la transubstanciación. Espero que les sea de mucha bendición. Para quienes no me conocen, mi nombre es Dani Totocayo. Soy de la ciudad de Arequipa, del país más hermoso del mundo, Perú. Y bueno, espero que este debate les guste mucho. Gracias. Ok, perfecto. Gracias por verse presentado, Dani Totocayo. A continuación, pues, vamos a comenzar con los 20 minutos de exposición, del apologista católico Mónico Vázquez, Mónico, ¿me puedes decir si está listo para comenzar? Permíteme un segundo, déjame colocar mi cronómetro aquí por si acaso, uno no sabe. Ok, ya estoy. Ok. Muy bien, mi propósito de aquí es evidenciar cómo hay una presencia real de Cristo en la Eucaristía y cómo mi amigo Dani Totocayo va a utilizar muchos muñecos de paja para tratar de defender lo contrario.
Uno de los textos que se utiliza mayormente para demostrar si hay una presencia sustancial, y claro que es sustancial, en el pan y en el vino, es Juan capítulo 6. Y en Juan capítulo 6 nos dice bien claramente, donde hay una conversación con los discípulos de Jesucristo, y en esos discípulos obviamente están los apóstoles. Y algo muy interesante que deberían de fijarse en mis hermanos, por no leer todo el capítulo, porque si me pongo a leer todo el capítulo no me va a leer todo, no voy a poder terminar todo, es especialmente los versículos 54, 55 y 56. En los versículos 54, 55 y 56 se utilizan mucho junto con sarca, que es la palabra que se utiliza para carne, y piñón, que es la palabra para beber, la sangre de Cristo. Dice bien claramente que se usa la palabra trogón. Y la palabra trogón casi siempre tiene un sentido metafórico, y eso lo dice mucho el diccionario Vines, lo indica bien claramente. Pero más adelante, cuando seguimos leyendo, en el griego se utiliza mucho Jesucristo para dar el sentido más literal. A eso se utiliza el verbo fago, que es masticar, triturar. Y es muy interesante porque fago es una palabra general para comer. Los únicos otros lugares donde en el Nuevo Testamento trogo son, que se puede utilizar trogo, es Mateo 24:38 y Juan 13:8. Ninguna vez quiere decir comer simbólicamente. Pero ese es algo que mis hermanos deberían de entender. Perdón, yo estaba diciendo fago, es trogo, fago es metafórico y trogo es literal. Así es, si no me equivoco. Otra razón para sustentar que muchos hermanos protestantes utilizan este texto es que dicen que en el versículo 66 de Juan 6:66, donde dice que el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, ellos dicen que aquí está hablando espiritualmente. Hay que aclarar que en este sentido no está hablando nada espiritual. Podemos hacer una exégesis completa de Juan 6, como dije, no tengo el tiempo para hacer una exégesis completa de Juan 6, pero si vemos los textos últimos, vemos claramente cómo los apóstoles, los discípulos entendieron claramente que es muy literal. Es tan literal que ellos se fueron. Jesucristo quería seguir indicando literalmente lo que estaba diciendo y le pregunta a los apóstoles que si también ellos querían irse. Obviamente Pedro respondiendo, no, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Está indicando, no entendemos lo que tú dices, pero sabemos que lo que tú estás diciendo es palabra de vida eterna. Y creo que está diciendo todo lo que dice en Juan 6:63, que comer su carne da vida eterna. Eso es lo que está indicando. Pero cuando dicen en Juan 6:63 que la carne, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, nuestros hermanos evangélicos dicen indirectamente que está hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque la carne nada aprovecha. Pero fíjate que aquí si dice que la carne nada aprovecha, están indicando que la carne de Jesucristo es inaprovechable. Eso es lo que están queriendo decir. Jesús no está diciendo mi carne no aprovecha, sino la carne. En la Biblia, carne se refiere no solamente al cuerpo físico de un ser humano, sino también al pecado en comparación con la vida del espíritu. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran la ley, obraba en nuestros miembros, llevando frutos para la muerte, como dice en Romanos 7:5 y en 1 Corintios 2:14. No andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque lo que son de la carne piensan en las cosas, escucha lo que dice aquí, piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del espíritu, en las cosas del espíritu. El evangelista Lucas, al hablar de la última cena, Jesús nos dice que después de otra cosa. Cuando Jesucristo está diciendo el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha, es que esto tiene que entenderlo no a razón de la vista, no a razón de los sentidos carnales, sino al sentido espiritual, porque es para el espíritu. Eso es lo que dice a razón de la propia fe. Eso es lo que está indicando. Ahora, una razón principal que la Biblia nos indica claramente que no puede ser en sentido
Juan 6 no puede ser en sentido metafórico, como yo sé que a lo mejor Dani Todocayo va a intentar utilizar, son en que la misma Biblia nos indica que el sentido metafórico tiene se usa esto de comer la carne y beber la sangre. O sea, beber la sangre y comer la sangre y comer la carne en la Biblia tiene un sentido sí metafórico. Y lo vemos claramente en Salmos 22:7 y en Miqueas capítulo 3, 2 al 3. Dice en Miqueas 2 al 3. Miqueas 3, 2 al 3. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y le desolláis la piel de sobre ellos y le quebrantáis los huesos y le rompéis como por el caldero y como carne en olla. Esa es una. Salmos 27:2. Cuando quebrantáis los huesos, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Qué es lo que estoy queriendo demostrar? Si mi amigo Dani Todocayo indica que lo que dice en Juan 6 y lo que dice en Lucas con las últimas cenas es en sentido metafórico, él está indicando, Dani Todocayo indicando que Jesucristo está anunciando un evangelio donde dice que para poder tener la vida eterna hay que matar, hay que asesinar, hay que profanar y hay que hacer un montón de cosas. Ese es el sentido metafórico de lo que es comer la sangre y comer la carne y beber la sangre en la Biblia. Él tiene un trabajo muy fuerte en demostrar lo contrario. Muy bien. Algunos hermanos añaden que no pueden ser literales porque según dice el evangelista Lucas, al hablar de la última cena de Jesús, nos dice que después de haber dado gracia, Eucaristéis, como dice en Mateo 26 al 29, mientras comiendo tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándose a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dando la gracia se lo dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada, y quiero que subrayen eso, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En Marcos 14 dice lo mismo. En Lucas 22, 19 al 20 también lo dice. Por eso es que se le llama Eucaristía, porque están indicando que es después de haber terminado la cena. El teólogo ex protestante calvinista Scott Hahn da bien claramente que en lo que se llama el Pesaj judío o el Seder judío se dan 4 copas. Bueno, se dan 5 copas en el caso de algunos, 4 en otras. Esas 4 copas, la tercera copa se llama la acción de gracia y siempre es dada después de terminar la cena del Cordero. Es muy interesante que en el Pesaj de la Biblia, donde Jesucristo está, no se habla de que estaban comiendo cordero en ningún momento. Es muy interesante eso. El historiador protestante de la iglesia primitiva, J.N.D. Kelly, escribe en la iglesia primitiva: la Eucaristía se consideraba como el sacrificio distintivamente cristiano. La predicación de Malaquías 1:10-11 de que el Señor rechazaría los sacrificios judíos y en cambio haría que los gentiles hicieran una ofrenda pura en todos los lugares fue tomado por los cristianos como una profecía de la Eucaristía. De hecho, la Didache aplica el término tusia o sacrificio a la Eucaristía. Dani Todocayo va a tener un trabajo muy grande para poder desmentir a el señor J.N.D. Kelly y a los padres de la iglesia para que indique que no hay un sacrificio porque no hay una ofrenda y que tampoco en la última cena está presente Cristo en ese pan y ese vino, sustancialmente. Era natural, continúa diciendo Kelly, que los primeros cristianos pensaran que la Eucaristía como un sacrificio. El cumplimiento de la profecía exigía una ofrenda cristiana solemne y el rito mismo estaba envuelto en la atmósfera sacrificial con lo que nuestro Señor invistió la última cena. Quiero que subrayen eso. Kelly lo que está indicando es que en el lugar donde se está haciéndose la última cena es un lugar de sacrificio, o sea, un lugar litúrgico de sacrificio. Y lo dice, y lo vamos a evidenciar ya mismo. Deben haber estado cargadas de matices de sacrificio para los oídos del siglo II
Justino. En cualquier caso, entendió que significa ofrecer esto. El pan y el vino además le ofrecen como memorial, o sea, anamnesis de la pasión. Frase que en vista de su identificación con el cuerpo y la sangre del Señor implica mucho más que un acto de reconocimiento puramente espiritual. Y esto lo dice un erudito protestante llamado Kelly, J.N.D. Kelly, en el libro Early Christian Doctrines. Referencia completa en la página 196 al 197. Si vamos a leer un momento en Primera de Corintios, y mala mía que no abrí la Biblia electrónica, Primera de Corintios capítulo 10, vemos bien claramente cómo aquí en Primera de Corintios capítulo 10, vamos a ver, Primera de Corintios 10, en el versículo, vamos a ver, 15 creo que es, Pablo está hablando de 3 tipos de sacrificio. Incluso menciona a la mesa, o en algunas versiones dice el altar cristiano. Y dicen que cuando habla del versículo 15 y 16, habla de la copa de bendición. Hablando, una copa de bendición haciendo referencia también a lo que dice en Éxodo 22, creo que es, en Levítico también, en Deuteronomio, donde había una mesa de sacrificio. Y algo muy interesante, mira lo que dice en el versículo 18, fijaos en Israel según la carne. Él hace distinción según la carne porque sabemos que Israel según el espíritu es la iglesia, y eso lo dice Pablo mucho más adelante. Los que comen de las víctimas no están acaso en comunión con el altar. Es muy interesante cómo habla aquí de comer de las víctimas. Fíjense que no está hablando en sí del sacrificio de expiación indirectamente, está hablando de comer, o sea, él está hablando del Pesaj, está hablando del Pesaj judío. Y es muy interesante como dice comer de las víctimas, en una analogía con lo que sucede en la Eucaristía, y lo vemos bien claramente en el versículo 21, dice, no podéis beber de la copa del Señor. ¿Cuál copa del Señor? ¿La copa que hacen los israelitas según la carne? No. Está hablando de los israelitas según el espíritu, según la circuncisión del corazón, que son la iglesia. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor. Aquí la palabra que se utiliza para mesa se traduce también como altar. Y tenemos más claramente, creo que es en Hebreo 13, si no mal me acuerdo, donde dice, tenemos un altar que no se es permitido comer a aquellos que participan del tabernáculo, o sea, o de la tienda, haciendo referencia a los judíos. Vemos bien claramente como ya desde el primer siglo se hace referencia al altar, hace referencia a sacrificio en esa última cena, y hay una presencia de Cristo ahí. Lo vemos bien claramente en capítulo 11. También aquí ocurre lo que se llama un abuso de la cena. Habían personas que creían que la cena del Señor era como una cena normal. Incluso él decía, si se quieren emborrachar y quieren jaltarse el estómago, váyanse a su casa. O sea, para Pablo es algo sacramental, algo sagrado lo que estaba sucediendo ahí. Eso significa sacramental, sagrado, algo que tiene un propósito para el espíritu, algo que vemos físico, pero tiene un propósito para el espíritu. Y dice, por eso es que habla en el versículo 17, y al dar estas disposiciones no os alabo porque vuestras reuniones son más para mal que para bien, pues ante todo oigo que en las reuniones de la asamblea hay entre vosotros divisiones, y no lo creo. Obviamente hay un problema de división. Bien, porque en el versículo 21, porque cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasan hambre, otros se embriagan. ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿Ves que está hablando que es bien distinto? ¿O es que despreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tienen? ¿Qué voy a decir? Alabaros, en eso no lo alabo. Entonces él comienza a hablar litúrgicamente otra vez y empieza a indicar qué es lo que sucede. Dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da. Fíjate cómo en Lucas y en los otros evangelios dice que
es entregado. Y aquí ya había pasado, señores, ya había pasado el sacrificio, y el mismo Pablo dice que se da por vosotros. Sigue diciendo esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Es algo eterno, es un sacrificio eterno que se está dando. Haced esto en recuerdo mío. En una versión dice recuerdo mío, otra dice memoria mía, pero aquí la palabra que se utiliza no es la palabra recuerdo en griego, no me acuerdo ahora, puedo buscarlo más adelante, lo que es la palabra recuerdo, pero si no es la palabra anamnesis. Y anamnesis es una palabra que se utiliza, creo que son como 7 veces en la Biblia, y solamente y únicamente se da referencia o para confesiones, para perdón de los pecados, para que tú te acuerdes de los perdón de los pecados, o para liturgia, y donde hay liturgia es en sacrificio. Así de sencillo. No se utiliza como un recuerdo, un meramente recuerdo. Incluso el diccionario Vines y lo que acaba de decir JDL Kelly, dice bien claramente que la anamnesis no es simplemente algo tampoco espiritual. ¿Okay? Asimismo también la copa, versículo 25. Asimismo también la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beberéis, hacerlo en recuerdo mío, en memorial mío. Está hablando en términos litúrgicos. Cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Amén. Y eso lo dice porque nosotros anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. Eso siempre lo hacemos. Incluso hay una parte en la epiclesis que dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por tanto, y aquí viene lo bueno, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del pan y del vino. No, eso no dice aquí. Será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Para Pablo, sustancialmente, ya no es pan y vino. Aunque se vean como pan y vino, incluso lo llaman como pan y vino, pero sustancialmente es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es tanto así que si comes indignamente de eso, no pecas contra el pan y el vino, pecas contra el cuerpo y la sangre de Cristo. En 1 Corintios 10:15 dice, ¿el pan que comemos no es acaso la comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Y la copa de bendición que bendecimos no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y dice en el versículo 28 aquí de 1 Corintios 11, examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin darte cuenta, sin discernir, el cuerpo come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros 2 minutos. Gracias. Y mueren no pocos. Aquí vamos a ver más adelante, en mi refutación voy a dar parte de lo que dicen algunos padres de la iglesia, para que vean que cuando dicen muchos enfermos y muchos débiles y otros mueren, no se está hablando directamente de algo físico, sino de algo espiritual. La muerte espiritual, la enfermedad espiritual, la debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque para Pablo, esto es un sacramento y imparte la gracia misma de la gracia santificante. ¿Ok? Por eso es que dice que tienes que comerlo dignamente, no indignamente. Algo que sea que no imparte la gracia santificante, no sería algo trivial y tú puedes comerlo y no te va a pasar nada, pero aquí sí tiene unas consecuencias graves. Y el que me diga a mí que no tiene que ver con la salvación está bien equivocado, porque si al decir que te lo comes si te comes indignamente, estás pecando. El pecado, señores, trae muerte del alma, o sea, separación de Cristo, separación de Cristo mismo. Quien es el que da la vida eterna. Así que, bueno, creo que hasta aquí voy a escuchar a ver lo que dice Danito Tocayo, y yo sé que él va a recurrir al muñeco de paja muchas veces. Así que, adelante. Muy bien, pues ya escuchamos la exposición de Mónico Vázquez. Ahora vamos a pasar a la exposición de Danito Tocayo. Les voy a pedir a los debatientes que lleven todo el respeto del mundo. Cuando expongan, cuando refuten, no anden faltando el respeto a la doctrina del oponente contrario. Por ejemplo, que Mónico diga, no, es que tú crees en un simple símbolo y un simple símbolo no sirve para nada.
O sea, nada de eso. Y tampoco decir, pues tú qué te comes en la hostia, las piernitas, las partecitas de Jesús, la cabeza, o qué. No, nada de eso. Aquí se tiene que respetar, aquí se tiene que hacer todo para la honra y gloria de Dios. Moderador, bueno, permíteme una preguntita. Sí. ¿En qué canal es que está pasando esto? ¿Cómo se llama el canal? La Sombra del Altísimo. Ok, gracias. Está bien. Entonces, Dani Totocayo, diga si ya está listo. Listo, mi estimado. Ok. Espéreme, a ver. ¿Listo? Listo. ¿Puedo empezar? Ok, adelante. Bien, porque yo no creo en la doctrina de la transubstanciación, por 18 razones bíblicas. En primer lugar, porque en Juan capítulo 6, verso 35, nuestro Señor Jesús dejó muy claro que estaba hablando en forma figurada cuando habló del comer su carne y beber su sangre. Vamos a leer lo que dice este versículo. Dice así: yo soy el pan de vida. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá, ¿qué cosa dice? Nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque venir a Cristo significa comer. Por eso dice que nunca tendrá hambre. Entonces, ¿el lenguaje figurado, sí o no? Por supuesto. Vamos a seguir leyendo lo que dice el verso 35. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque creer significa beber. Por eso se dice que no tendrá sed jamás. Entonces, usted puede ver desde un comienzo, en Juan capítulo 6, verso 35, Jesús está dejando claro que está hablando de manera figurada. Por esa razón, cuando nosotros leemos textos, los textos que menciona Mónico Vázquez en el mismo capítulo, en los versos 50 hasta el 65, más o menos, si no tienen en cuenta este versículo, que Jesucristo ya lo pone desde el comiencito, para que no lo malentiendan, entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a caer en el error, en la mala interpretación, como algunos judíos malinterpretaron a Cristo y por eso dijeron que Jesucristo, ellos pensaban que Jesucristo hablaba literalmente y lo malinterpretaron, a pesar de que Jesús les dejó claro que desde un comienzo estaba hablando de manera figurada. Mi oponente no va a poder responder a esto. Les aseguro que va a ser muñecos de paja. Van a ver. Segunda razón. En segundo lugar, porque es una doctrina que para mí personalmente no tiene el más mínimo sentido. Y no voy a decir que se comen sus huesos, que se comen esto y lo otro, ¿ok? Aunque eso está implicado. Pero eso para mí no tiene el más mínimo sentido. En tercer lugar, porque esa doctrina dice que el Espíritu Santo contradijo a Jesucristo. En el Concilio de Jerusalén, nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 15, versos 28 y 29, donde Santiago dice lo siguiente: porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ojo, no a él nada más, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, según lo que cree la Iglesia Católica, pues si se come literalmente la sangre y se come, si se consume la sangre, porque Jesucristo dijo literalmente, entonces aquí el Espíritu Santo estaría contradiciendo a Jesús. Pero eso es absurdo. El Espíritu Santo no contradice a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tienen el mismo pensamiento. Ellos no se pueden contradecir porque son Dios, hablan la verdad. Y si el Espíritu Santo dice que no está bien el consumo de sangre, entonces no puede ser que el Espíritu Santo esté contradiciendo a Jesucristo. Simplemente están de acuerdo. El problema es que están malinterpretando a Jesucristo. Ahora, es cierto que aquí no se dice sangre humana ni sangre de animal, sí, pero dice sangre en forma general, es decir, cualquier tipo de sangre. Así que, en tercer lugar, como les digo, porque esta doctrina dice que el Espíritu Santo contradijo a Jesucristo, lo cual es inaceptable. Pero mi oponente cree eso, aunque yo no creo que el Espíritu Santo contradice a Jesucristo, lo crees, brother, porque tú dices que Jesucristo habló literalmente. Y si aquí el Espíritu Santo está hablando literalmente, lo cual tú también aceptas, entonces tendría que haber una contradicción. Pero no hay contradicción. Así que Jesucristo habló figuradamente, pero aquí en Hechos 15 se está hablando de manera literal. Si ambos hablan literalmente, entonces hay contradicción, lo que es inaceptable. En cuarto lugar, porque la vida de la carne está en la sangre y porque era para expiación. Y la sangre de Jesucristo era también para expiación.
Veamos lo que dice Levítico capítulo 17, versos 10 al 12. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida, ¿por qué? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de nosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre y porque la sangre es para expiación. Ahora, ¿la sangre de Cristo es para expiación? ¿Sí o no? Si mi oponente dice que la sangre de Cristo es para expiación, entonces Jesucristo habló figuradamente, no literalmente, porque si hablara literalmente, entonces Jesucristo estaría contradiciéndose. Ahora bien, en quinto lugar, porque los únicos, según la Biblia, que se comieron un cuerpo humano con sangre, así literalmente, no estoy insultando acá, lo dice la Biblia, fueron los perros que se comieron el cadáver de Jezabel, y eso lo dice la Biblia. Y algunos hombres pecadores a quienes se les dice en la Biblia, comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis, literalmente. ¿Por qué? Porque estaban bajo juicio. Entonces era algo que ellos iban a comer en su locura, porque estaban bajo la desgracia, la maldición. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está bajo maldición? Dice la escritura que no entienden, comerían a sus propios hijos, la carne de sus propias hijas, literalmente. Pero si esto se hace, entonces habría que decir que los que comen y los participan de la cena del Señor y comen de la mesa de Cristo están bajo maldición. Pero no, no, eso es inaceptable. En sexto lugar, porque sería, ¿qué hace una persona cuando mastica? Si literalmente es el cuerpo de Cristo. Pues está torturado. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? ¿Que era mal haber matado a Jesucristo? ¿Sí o no? Por supuesto. Lo condenó en Hechos capítulo 2. Lo condenó, dijo que esa práctica no estaba bien. Vosotros matasteis al autor de la vida, le dice. ¿Por qué? Porque eso estaba mal. Pero algunas personas piensan que pues no está mal, está bien torturar. En segundo lugar, porque es un rechazo a la doctrina de la encarnación. La encarnación supone que el cuerpo de Cristo no está en todo lugar, como lo dice el mismo catecismo católico, pero al ser comido, supuestamente el cuerpo de Cristo en forma literal, en diferentes lugares, ya no estaría en un solo lugar, y así solo se niega la encarnación. Lo dice el catecismo católico romano, que el cuerpo de Cristo no estaba en todo lugar, lo dice. ¿Qué va a hacer el amigo presente la cita del catecismo católico romano, donde se dice que el cuerpo de Cristo no es omnipresente? Pero en la cena del Señor, si es literalmente el cuerpo y sangre de Cristo, entonces, si uno participa en un lugar y otro en otro lugar, entonces están diferentes lugares. Pero el catecismo católico romano dice que no está en diferentes lugares. Y claro, es cierto, el catecismo en eso sí tiene la razón, pero se está contradiciendo. ¿Y qué va a hacer Mónico para solucionar esto? No va a poder hacer absolutamente nada. Lo único que va a hacer, ¿sabes qué es? Contradecir su catecismo. Les aseguro, va a hacer malabarismo para contradecirse. En octavo lugar, porque si se participa de la cena del Señor y se come el cuerpo, la supuesta naturaleza pecaminosa carnal heredada de Adán con la naturaleza santa inmaculada de Jesús. Pero que dicen los católicos, no, no se pueden mezclar las naturalezas de Cristo con las del ser humano. Pero si el ser humano come la naturaleza santa y la naturaleza santa de Cristo, su cuerpo y su sangre, se mezcla con la saliva y cuando estamos comiendo, entonces, ¿qué es eso? Entonces, con esa doctrina, pues, hasta Jesucristo se vuelve hermano, espérese. Le detuve el tiempo sí. porque se le está cortando. Ok. A ver, apague la cámara a ver si se escucha mejor. Sí, ¿ahora se me escucha mejor? Sí, a ver, se quedó en 7 minutos con 52 segundos. Ok. Adelante, siga. En octavo lugar, porque si se participa de la cena del Señor y se come el cuerpo de Jesús, entonces se mezclaría la supuesta naturaleza pecaminosa carnal heredada de Adán con la naturaleza santa e inmaculada de Jesús, lo cual es inaceptable. En noveno lugar, porque se estaría enseñando a blasfemar en vista de que todo lo que entra a la boca va a la letrina. Los católicos tendrían que aceptar que Cristo está en la letrina, como dice Mateo capítulo 15, verso 17, porque se dice todo. Él dice que no es todo, es todo. Lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Así que la posición de mi amigo es simplemente una doctrina absurda. En décimo lugar, porque supone que el pan
y el vino es literalmente Jesús en toda su deidad y humanidad con sabores distintos, lo que resulta ser solo pues un absurdo, ¿no? Si algo sabe a pan es porque es pan. Yo no puedo decir, este es jugo de naranja, pero sabe a tamarindo. No, o sea, no tiene sentido. Las verdaderas transubstanciaciones y conversiones no tienen accidentes. Juan capítulo 2, versos 1 al 1 y 10, se dice que Jesucristo convirtió el agua en vino y cuando las personas probaban ese vino, sabía vino, no simplemente agüita. No sabía agüita de coco, ni agüita de mar, ni agüita de río. Sabía a vino. Si Cristo hubiera querido decir que el pan se había convertido en su cuerpo, hubiese usado la palabra griega ginomai, que significa entrar en un nuevo estado de ser. Así lo dice Henry George Liddell y Robert Scott en su léxico de griego e inglés. Pero esta palabra no se usó cuando se habla de la cena del Señor, por lo tanto, la teoría de los católicos simplemente se cae por los suelos. También pudo usarse la palabra griega strefo, que significa transformar o convertir una cosa en otra, pero nunca se usa en ninguno de los textos bíblicos en referencia a la Eucaristía. Estrefo, por ejemplo, lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 6, en donde se dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Si fuera cierta la teoría que defiende Mónico, entonces se hubiera usado esta palabra, o bien estrefo, o bien se hubiera usado la palabra, me olvido la otra palabra que se usó, ginomai. Tanto ginomai o estrefo pudieron haber sido las palabras que se hubieran usado para hacer referencia a esa supuesta transubstanciación. No la usaron. ¿Por qué no la usaron? Porque no hubo ninguna transubstanciación. En décimo lugar, porque cuando Pablo habla a los corintios, no creyó que hubiera presencia literal del cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor. Si hubo una transubstanciación del pan, ¿por qué no solo le llamó cuerpo? O sea, si hubo una transubstanciación en la cena del Señor, ya no le hubiera llamado pan, solamente le hubiera llamado cuerpo, porque ya hubo una transubstanciación, ya no se le puede llamar al pan que se convirtió en cuerpo nuevamente pan. ¿Ah? ¿Por qué le llamó pan si hubo una transubstanciación? Ya no habría razón para llamarle pan, simplemente se le llamaría cuerpo, carne o algo así. No se le llamaría la copa o el fruto de la vid, no, se les llama, pero sí se les llama, lo que demuestra que Pablo no creía como mi oponente. Así que eso refuta todas las cosas que he estado diciendo en su primera participación, aunque no es parte de mi refutación, pero bueno, también cito estos textos porque creo que demuestran de manera categórica que la doctrina de la transustanciación no es correcta. Leo 1 Corintios capítulo 11, verso 26 al 28, porque todas las veces que comieres este pan, está diciendo pan, si hubiera transustanciación ya no se diría pan, se diría simplemente cuerpo. Y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que venga, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque literalmente estaba ahí el cuerpo y la sangre del Señor, no, si no, no se le hubiera llamado pan, refutado. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan, pan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y beba de aquella copa. Ahora, si se come literalmente la carne de Jesús, entonces también habría que aceptar que el juicio se come literalmente. Pero ¿qué persona, qué católico dice que el juicio se come literalmente? Pero Pablo dice que la persona que come indignamente, juicio come y bebe para sí. ¿Alguien come el juicio? ¿A qué sabe? No sabe a nada, el juicio no sabe. La palabra come aquí simplemente significa experimenta. Comer y beber acá simplemente significa experimentar. No significa literalmente que se come el juicio. No, el juicio no se come. ¿A qué sabe en todo caso? En décimo lugar, porque en Mateo 26, 29, el Señor Jesús dijo, esto es mi sangre, y después le llamó fruto de la vid. Si hubiera ocurrido una transubstanciación del vino en la sangre, el Señor Jesús ya no se hubiera referido al vino como fruto de la vid, sino solamente como sangre. Al llamarlo fruto de la vid, estaba dando a entender que no hubo ninguna conversión, ninguna transubstanciación. En tercer lugar, porque la palabra griega, estin, que se traduce por es, no solo tiene un significado literal. En Lucas capítulo 22, verso 20, el Señor Jesús afirmó que la copa es el nuevo pacto, sin querer decir literalmente que la copa es un nuevo pacto, ya que la Biblia nos aclara qué es el nuevo pacto. El libro de Jeremías capítulo 31, verso 33 nos dice lo siguiente, porque este es el pacto, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿cuál era el pacto? Poner la ley, escribirla en nuestros corazones.
Ese es el pacto. Entonces, cuando alguien dice, la copa es el pacto, no, la copa no es el pacto. La copa representa simbólicamente el pacto. ¿Cómo va a ser una copa el pacto? Imposible. Todos los católicos saben que una copa no puede ser el pacto. Si mi oponente cree de otra manera, me tendrá que decir que la copa es un pacto. Absurdo. Ahora, ya aclarado esto, debo decir que en este mismo contexto se vuelve a usar este verbo y la frase, esto es mi cuerpo, y tiene que entenderse con el significado de representar. No hacerlo ya es un capricho. Cuando se dice que Dios es la roca, ¿es Dios literalmente una roca? Cuando se dice que el sol y escudo es Jehová Dios, ¿es Dios literalmente un sol y un escudo? No. Bueno, y en cuanto a temas de doctrina, también se usan las metáforas. Así que no, es que ahí está hablando de cosas que no son doctrina cuando se dice que Dios es una roca o que Dios es un sol o es un escudo. No, también en asuntos doctrinales también se usa la metáfora. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo, que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a la doctrina de la expiación, sin querer comunicar que Jesucristo era literalmente un corderito, un animalito. No, eso es metafórico. En 14º lugar, porque cada vez que Jesús se llamó a sí mismo con un título, comenzando con los términos yo soy, siempre fue en lenguaje figurado en el Evangelio de Juan. Lo que demostraría que cuando él se llama a sí mismo el pan de vida debe haber estado hablando en lenguaje figurado también. Veamos unos ejemplos. Yo soy, ¿qué cosa? El pan. Yo soy la luz del mundo. Esto es lenguaje figurado. Está con su calladito y se acerca donde las ovejas. No, es el lenguaje figurado. Yo soy la resurrección y la vida, es lenguaje figurado. Yo soy el camino, es un camino, una avenida, una callecita. No, es lenguaje figurado. Yo soy la vid, es lenguaje figurado. Y por más que diga yo soy la vid verdadera, sigue siendo lenguaje figurado. Sigue siendo lenguaje figurado por más que se diga yo soy la vid verdadera. Por más que se diga verdadera, sigue siendo lenguaje figurado. Nadie cree que Jesucristo es una planta. Nadie cree que Jesucristo produce uvas. No, figuradamente. No, eso sí puede suceder figuradamente. En 10º lugar, porque Pablo enseñó que Jesús no está en la tierra físicamente. 1 Corintios 11:26 dice, porque todas las veces que comiereis este pan, no cuerpo, pan le llama, porque no hubo ninguna transustanciación, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciéis hasta que venga. ¿Por qué? Porque no estaba. Si estuviera el cuerpo del Señor Jesucristo, literalmente no se tendría que decir hasta que venga, porque si Él ya estaba, ¿cómo va a venir? No, ya está en el cielo. El Señor Jesús en cuerpo está en el cielo, a la diestra del Padre, pero en espíritu obviamente está en todo lugar. La frase hasta que venga nos muestra claramente que Cristo no está en la tierra físicamente. Eso quiere decir que Cristo no es el pan ni el vino que se usan en la cena del Señor en forma literal. En 16º lugar, porque Jesús podría ser robado. Y eso es absurdo, pero según las noticias, hay personas que llevan hostias consagradas y para enfermos que están en los hospitales, pero hay ladrones que les roban. ¿Puede pasar esto? No, imposible, imposible. Una cosa es la crucifixión y otra cosa es un robo, por favor. En 17º lugar, porque el Señor Jesús dijo que si no se fuera, no vendría el Espíritu Santo, y si se fue al cielo, entonces no está en la Eucaristía físicamente. El Señor Jesús dijo claramente, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. A mí no siempre me tendréis, dice Mateo 26:12. Juan 16:7 dice que tenía que irse, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Si él se fue es porque no está en la Eucaristía, su cuerpo no es omnipresente. El cuerpo de Cristo no es omnipresente, como lo dice el mismo Catecismo Católico Romano. A mí no siempre me tendréis, dijo el Señor Jesús. En 18º lugar, porque algunos que participaron del cáliz y de la hostia envenenada murieron. Por ejemplo, el Papa Víctor III, en 1088, este hombre murió al tomar en la misa un cáliz envenenado. Enrique VIII murió envenenado por haber tomado una hostia envenenada. Entonces, mis estimados. 2 minutos. Ok, muchas gracias. Así que Jesucristo dijera que Él es la verdadera comida no significa que sea necesariamente literal. Verdadero pan no significa que sea literalmente un pan, un tremendo panzote. No. También dijo que Él es la verdadera vid y nadie supone que Él es, pues, literalmente una planta, ¿no? Ahora,
bueno, hay tantas cosas que decir. Como los discípulos, dice Mónico, ¿no? Claro, tiene razón que el lenguaje de Cristo era duro, ¿no? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Y nosotros creemos que es un lenguaje duro. Pero los judíos no eran cristianos, eran inconversos. Eran inconversos y como inconversos no entendían muchas veces bien. Pero Jesús les había dejado claro que en Juan 6:35 él estaba hablando de manera figurada y lo he demostrado. Y no va a poder hacer nada, Mónico, sobre este asunto. Ahora bien, bueno, no voy a hablar acerca del término trogobo, ya en el tipo de refutación tendré que hablar sobre ello, pero bueno, de todas maneras, lo que he expuesto demuestra claramente que la posición católico-romana está totalmente equivocada. Yo le pido a mi oponente que no esté enseñando aquello que él sabe que es mentira, por favor. Gracias, bendiciones. Ok, bueno, detenemos el tiempo. Le quedaban 47 segundos. ¿Lo desea dejar ahí? Bueno, pasamos ahora al tiempo de refutación. Para esto va a comenzar de nuevo el apologista católico Mónico Vázquez. Mónico, me dices cuando estés listo. Sí, da un momento, voy a buscar un texto aquí, cuestión de rapidito. A ver. Aquí te lo tengo en cero, mira. Ok, ya. Okay. Ya lo tengo aquí. ¿Estás listo? Sí. Ok. Cuando comiences a hablar, comienza a correr el tiempo. Muy bien. Bueno, Dani hizo unos cuantos puntos aquí. Obviamente recurrió a lo que yo había dicho, que iba a recurrir a muñecos de paja y lo voy a demostrar cuáles son los muñecos de paja. Él dice que, como dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, y que eso es metafórico, está hablando metafórico, pero él no leyó el Juan 6:51, donde él habla literalmente y indica cuál es, que es exactamente ese pan de vida. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y aquí viene la respuesta. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Si él dice que eso es metafórico, pues está diciendo que lo que hizo en la cruz es metafórico y que la carne de Cristo es metafórico también. Bueno, vamos a ver cómo él lo va a solucionar. Pero el mismo Jesucristo está definiendo qué es lo que está queriendo decir. Él dice que para él no tiene sentido. Bueno, pues claro que no tiene sentido. Esto tiene sentido solamente para los que tienen el corazón como Pedro y como los demás apóstoles. Eso es así. Dice que el Espíritu Santo se contradijo porque dice que yo no sabía que Dani Totocayo ahora se metió a adventista, de verdad. Él dice que no puede comer ninguna sangre. O sea, no se puede consumir sangre. Yo me gustaría preguntar, le voy a hacer una pregunta y espero que me lo conteste. Después en las preguntas se los voy a hacer. Así que esta refutación la voy a dejar para la pregunta más adelante. Vamos a ver si él me la contesta. Después habló sobre que la vida está en la sangre. Tampoco, ya no sabía que también se metió a testigo de Jehová. O sea, él cree que la vida misma está en la sangre. O sea, es algo ilógico lo que está queriendo decir. Por tanto, él al comer, bueno, ya en la pregunta voy a ver qué es lo que responde. Así que voy a dejar esto pendiente para la pregunta más adelante. Entonces me dice, en el número 5 dice que los que comían los cuerpos literalmente fueron los perros. ¿Cuál es el problema aquí? El problema que está pasando es que él no vio nada de lo que yo estaba indicando sobre lo que significa metafóricamente comer la carne y comer la sangre de Cristo. Y la Biblia me indica claramente que comer carne y comer sangre metafóricamente significa matar, asesinar a alguien, y eso incluye a los perros también. Okay. Pero Dani Totocayo aquí recurrió a lo que se llama el argumento de falacia, la falacia, donde él dice que como los perros comieron literalmente la carne, fíjate que yo estoy hablando sustancialmente. Y algo sustancialmente es también literal. Pero bueno, él todavía creo que no entiende lo que significa sustancialmente. Yo no lo voy a definir. Él se supone que se hubiese preparado para venir a eso. Él dice que él es un rechazo a la doctrina de la encarnación.
Aquí voy a tener que tomarme un minuto para explicarle algo al señor Dani Totocayo, los temas que van a ver el debate. Existe algo en la teología que se llama la comunicatio idiomatium. Comunicación idiomática es que las propiedades o las naturaleza de Cristo comunica sus propiedades a la persona de Cristo. Y fíjate que estoy hablando de la persona. Voy a explicar qué significa eso, lo que acabo de decir. Bueno, espérate, que ahora no puedo. No encuentro Ok, aquí está. ¿Qué significa eso? Voy a poner un ejemplo. Cristo andó por la tierra. Fíjate que estoy diciendo Cristo. Cristo es Dios. Dios. Entonces es correcto decir que Dios caminó en la tierra. ¿Ve? Eso es dar una propiedad que corresponde a la naturaleza humana, se lo está dando a Cristo mismo. Digo, a Cristo mismo, que era completo. Y se lo tuve que atribuir a la divinidad porque la divinidad y la humanidad están unidas, no están mezcladas, están unidas, inseparables en una sola persona. Por eso es que es correcto decir Dios vino a la tierra, como también es correcto decir Jesús estuvo en la tierra. Bien, un ejemplo claro también es Jesús, mientras estuvo en la tierra, es omnisciente. ¿Cómo lo sabemos? Creo que con Felipe, si no mal me acuerdo. Él llama a Felipe, lo ve, él dice, antes de que estuvieras antes de que yo te conociera, yo te vi. Pero ¿cómo va a ser que lo haya visto? Si según Dani Totocayo, el cuerpo no puede tener los atributos de la divinidad. Lo que pasa es que se lo está atribuyendo a la persona misma de Cristo. Por tanto, todos esos atributos divinos que tiene la naturaleza divina se le atribuye a la persona de Cristo. Y como la persona de Cristo tiene dos naturalezas y esas naturalezas no se pueden separar, ese atributo que tiene la divinidad, ese atributo de la persona completa, me dicen que esta es la persona completa, se le puede indicar entonces que Jesucristo es omnipresente. Es más que claro, porque es Dios. Él tiene la tarea de poder dividir la naturaleza de Cristo. Si él logra dividir la naturaleza de Cristo, tengo que aplaudírselo. Pero va a tener un trabajo muy enorme para hacerlo. Dice que todo lo que entra al cuerpo va a la letrina. Creo que mi amigo Dani Totocayo no sabe que la Iglesia Católica cree que en el momento en que es disolvida, ya la hostia, la presencia de Cristo no está, sino que va a estar pegada a lo que es el alma del hombre. Pero bueno. Él dice que había hablado de pan y vino, que es literal, que Cristo, que lo que sabe es pan. Obviamente, él no sabe lo que es transustanciación. Él cree que hay transmutación. él no entiende la diferencia. Él cree que hay una transmutación y como hay una transmutación, él tiene que ver metabólicamente que hay un cuerpo y un alma y un espíritu ahí, pero no estamos hablando de sustancia. Los accidentes no cambian. Los accidentes se quedan iguales. Saben a pan, huele a pan. San Agustín lo decía. Sabe a pan, huele a pan. Se ve como pan, pero no es pan. Sabe a vino, huele a vino, se ve como vino, pero no es vino. ¿Por qué? Pues sustancialmente cambia, no físicamente, se queda como pan. Es para eso mismo, para que lo podamos comer. La Iglesia Católica condena lo que se llama el cafarnaísmo. Cafarnaísmo que decía que habían personas que decían que comían en la carne, o sea, como una mutación completa, que se comía el cuerpo y la sangre de Cristo. No es así. ¿Okay? Es sustancialmente. ¿Por qué lo llamó pan? ¿Por qué lo llama vino? Bueno, la Iglesia en el catecismo le sigue llamando pan y vino. Así mismo. Pero dice que hay un cambio sustancial. ¿Ok? Vamos a ver, dice... ¿Por qué dice fruto de la vid? 2 minutos. Gracias, Michael.
¿Por qué dice fruto de la vid, del vino? Porque no hay transustanciación. Él da a suponer que porque dice así no hay transustanciación. Él creo que no ha ido a la iglesia católica. Fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos por tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros el cuerpo de Cristo. Nosotros reconocemos que es el fruto de la vid, pero va a hacer una transustanciación. Y fíjate que él lo está diciendo antes de que haga la transustanciación. Este es el fruto de la vid. ¿Bien? Copa del pacto. Claro que es la copa del pacto, Dani, porque está hablando litúrgicamente. Te acabo de evidenciar que hasta el mismo que él, un erudito protestante, acepta que está hablando en un trasfondo litúrgico. Es una copa del pacto, tanto como lo dice en el Viejo Testamento, que ocurrió en Éxodo 22, creo que es, en Éxodo 22, creo que es, o 20, no, Éxodo 13, creo que es, que a la salida de Egipto, de Israel de Egipto, también dice lo mismo. Levítico también dice lo mismo, que es copa del pacto, porque hay sangre, hay movimiento de sangre, por eso es que le dice copa del pacto. Él utiliza la palabra representar como simbolismo. Nosotros utilizamos la palabra representar con la otra definición, que significa hacer presente. ¿Okay? Y eso lo dice en el catecismo también. No hay ningún lenguaje figurado, ya lo evidencié en Juan 6. Y Jesús puede ser robado. No sé a qué se está refiriendo ahí, pero bueno, no tengo más tiempo, me quedan 16 segundos, así que lo dejo hasta aquí. Adelante. Ok. Muchas gracias, Mónico, por tu refutación. Ahora damos paso al apologista evangélico Dani Totocayo. Dani, ¿está listo? Listo. Ok. Que me saque cosas no van a empezar mal. Está haciendo frío bravo acá en mi ciudad. Mi mamá me prestó su chalina. Disculpen. Bien, Cuando comienza a hablar, comienza a correr su tiempo. ok, muy bien. Apague su Entiendo. cámara para que no haya transferencia o que, ándale, que no se corte. Ok, está bien. Muchas gracias. Voy a empezar. Lo que dice Mónico es que en Juan capítulo 6:35, cuando el Señor Jesús dice que ir a Él no es comer. Dice, no, es que más adelante en Juan capítulo 6, verso 55 se dice que ese comer es comer la carne de Cristo. Pero ese es el problema. Él entiende la palabra de Dios, Juan 6:35, de manera figurada. Pero cuando se va al verso 55, ahí sí cree que es literal. Y él no ha tocado lo que dice el verso 35, yo ya se lo expliqué. Ir a él es comer, por eso se dice que no tendrá hambre nunca más. Creer significa beber, por eso se dice que no tendrá sed jamás. Así que es lenguaje figurado. ¿Pero qué dice él? No, es que el verso 35, bueno, esto no está inspirado, así que vamos a otro texto. Señor, tienes que interpretar todos los textos que hablan en su propio, para entender el contexto. Si vas a citar solamente textos aislados y no teniendo en cuenta desde el comienzo de qué está hablando el Señor Jesucristo, vas a caer en lo que estás cayendo, en error, en mala interpretación. Ahora él dice, bueno, Dani va a hablar, va a usar muñecos de baja y nunca lo demostró, nunca. Juan 6, 54, 56 se usa la palabra trogón y trae el significado literal, ni siquiera lo demostró, no demostró en ningún momento que el significado de trogón es un significado literal. Demuéstrelo. Cuando la palabra de Dios usa el término trogón en otros lugares, se usa en forma figurada. Por ejemplo, cuando se dice que Judas comía del plato de Jesús, ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué palabra se usó? Se usó la palabra trogón y comía literalmente ¿qué? ¿Carne? No, pan. Cualquier cosa que comiera. Así que la palabra trogón no tiene necesariamente un significado de comer carne. Ahí significaba comer pan, no significaba comer otra cosa. Pero igual, la palabra trogón también puede hacer referencia a comer carne, sí, pero la palabra trogón significa roer, es decir, con los dientes, masticar, sacar así del hueso. Y eso es lo que hace un católico cuando participa de la Eucaristía. No, simplemente abre su boca y mastica la hostia. Nada más, no roe. Si roería, porque ese es el significado de trogón, entonces tendría que hacer un esfuerzo para masticar, para romper la hostia. No, y no se hace esfuerzo, apenas se mastica y tienes que masticar suavecito.
Bien, dice él también, bueno, lo que importa aquí es el contexto, ¿no? Dice, es que Dani va a citar el texto donde dice que la carne para nada aprovecha, ni yo ni lo cité, pero él se imagina que yo lo voy a citar, no, yo no interpreto de esa manera. Ahora él dice, Juan 6 dice que carne sí tiene un significado metafórico, pero en el Salmo 27.2, no entiendo, en Juan cita primero el capítulo 6 de Juan, después se va al Salmo 27.2. No, 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 no. Y aparte, estas personas que comieron en Salmo 27.2, ¿qué comieron? ¿Metafóricamente o no comieron, o comieron literalmente? Ahora, aparte, este es un texto fuera de contexto, no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Jesús ha dejado claro en Juan 6:35 que estaba hablando metafóricamente. Él dijo también en Mateo 26, dice, tomad, esto es mi cuerpo, esta es la sangre que es derramada, dice, es derramada, y a veces en la Eucaristía es derramada, dice, no, no dice el texto que es derramada en la Eucaristía, está haciendo referencia al sacrificio de Jesucristo. Ahí sí se derramó. Cuando tú tomas ¿cómo se llama? En la Eucaristía o en la cena del Señor, no es una sangre que se está derramando, es una sangre que tú estás tomando. Pero la sangre de Cristo en la cruz del Calvario era una sangre que derramaba, que caía a chorros por el suelo, en la tierra. Eso sí es ser derramado, eso sí significa derramarse, pero que tú agarres un jugo de uva y que lo tomes, eso no significa derramar, significa tomar, significa beber, no significa derramar. Así que se está hablando en forma figurada. Dice, los padres de la iglesia entendían como un sacrificio, pero yo te puedo mostrar un montón de ejemplos donde los padres de la iglesia simplemente no creían como tú crees. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, en uno de sus escritos dice, voy a leer lo que dice, dice, vosotros revistiéndoos de mansedumbre, regeneraos por la fe, que es la carne del Señor, y por la caridad, que es la sangre de Cristo. La Didaje también dice otra cosa distinta a la que tú pretendes. Clemente de Roma, cuando usa la palabra sacrificios, porque él cita, no, no, pero los padres apostólicos, incluso los teólogos protestantes me citan, en lugar de citarme en la Biblia, dicen que se habla de sacrificios, no, pero Clemente de Roma no usa la palabra sacrificios, en griego usa la palabra dorán, que no significa solamente sacrificios, que tenía varios significados. Y Clemente de Roma también lo usa en ese sentido. Por ejemplo, dorán significa regalo, significa don, no necesariamente un sacrificio. Podría también significar sacrificio, sí, probablemente. Yo no lo niego, pero no necesariamente. Y el mismo Agustín, cuando usa la palabra dorán, hace referencia a profecías, a enseñanzas, a oraciones, a himnos, y claro, también hace referencia, según él, pues a un sacrificio, ¿no? Aunque él dice ofrenda, ¿no? Que se refiere a las colectas. Entonces, tienes que tener eso en cuenta. Justino Mártir también no te apoya. Dice, dice Justino Mártir, practican todas estas obras vergonzosas que propalan contra nosotros, es decir, se unen de forma promiscua y nutrirnos de carne humana. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se le acusaba a los cristianos. Y Justino Mártir no cree eso. Y te podría citar a muchos otros. Te podría citar, por ejemplo, a ver, te podría citar a Atanasio, te podría citar a muchos otros como Ireneo, te podría citar a... Aquí tengo varias citas, a Teófilo de Alejandría, a Atenágoras, a Tertuliano de Cartago, te podría citar, acá tengo toda una lista, perdón, Clemente de Alejandría y muchos otros, tengo una lista extensa donde ellos no creían como tú crees. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos los padres apostólicos estaban divididos. Alguno por ahí creía como cree Mónico, sí, yo no lo niego. Pero no todos estaban de acuerdo, había una distinción. ¿Pero qué dice, según el catolicismo en el Concilio de Trento? Que tiene que haber unanimidad, y no había unanimidad en cuanto a comer literalmente el cuerpo y sangre de Cristo. Así que esta no puede ser una doctrina, por lo menos no según el Concilio de Trento. ¿Y qué va a hacer Mónico? Lo va a pasar por alto, le importa un comino esto. Pero eso es lo que dice el Concilio de Trento. Ahora bien, ¿qué más dijo? En 1 Corintios capítulo 10 hay, ¿qué dijo? 10 tipos, no, perdón, 3 tipos, dijo 3 tipos de sacrificio y él no los menciona, simplemente los dice nada más. Ahora, sí, pero aquí se está haciendo referencia a comer de las víctimas, sí, pero se está haciendo referencia a lo que se hacía en Israel. Verso 18 dice, fijaos en el Israel, según la carne, los que comen de las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Cuál víctimas? En el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento eso no pasa. Además, en el Nuevo Testamento, Pablo deja claro que se está hablando de manera figurada. Ahora bien, el verso
Y aparte lo que ellos comían era carne de que no de ser humano, comían carne de animales. Pero igual, eso es una metáfora, más bien dicho, una comparación. Ahora bien, él también dice en 1 Corintios, dice, este es mi cuerpo que será derramada, dice. Y eso será, implica que es eterno. No, Señor, lo que será es tiempo futuro, no es eterno, es tiempo futuro, será derramada. ¿Te das cuenta? No estás entendiendo bien, mi estimado. Ahora bien, dices, si comes indignamente es porque comes del cuerpo de Cristo literalmente. Dos No, minutos. ok, hay cosas que se pueden hacer y que no son necesariamente, puedes hacerlos indignamente y no necesariamente tiene que ser tomado en forma literal. Simplemente el hecho de que no seas digno de participar de algo, sí, ya es algo grave. Por ejemplo, los hijos de Elí participaban del sacerdocio y participan por ejemplo, del arca del pacto que representaba a Jesucristo. Y sin embargo, y ustedes dicen que es a María, y sin embargo era algo que ustedes creen que es simbólico. Y ellos eran indignos y por eso murieron. No solamente mueren los que participan de la cena del Señor, sino también de otras prácticas que son simbólicas. Ahora dice, él tiene que dividir, Dani tiene que dividir la naturaleza de Cristo. Yo jamás he dicho que Dios tiene una naturaleza o que Jesucristo tiene una sola naturaleza, tiene dos naturalezas. No, lo que tú estás creyendo, Señor, es que la naturaleza divina absorbe a la naturaleza humana, lo que no dice la Biblia. Ahora bien, pues tantas cosas ha dicho. Dice, Dani es adventista. No, señor, el Concilio de Jerusalén no es adventista. Y ahí sí se prohibió el consumo de sangre. No tengo que ser adventista, no tengo que ser testigo. Dice, Dani dice que la vida está en la sangre. Se ha vuelto testigo de Jehová. No tengo que volver testigo de Jehová. Lo dice la Biblia. Yo no soy testigo de Jehová. Y ellos lo malinterpretan, pero yo no te malinterpreté. Yo te cité exactamente como dice la Biblia. Dice que comer metafóricamente es matar literalmente. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de declaración es esta? Es absurda. Dice él que hay una comunicación de propiedades. Bueno, una cosa es la comunicación y otra cosa es la omnipresencia. ¿Por qué Jesús dijo que no lo tendrían siempre? Porque no habría ninguna comunicación. No hay comunicación, Señor. Ahora, Tiempo. Ok, gracias. Ok, perfecto. Ya terminamos los tiempos de exposición, los tiempos de refutación de ambos oponentes. Ahora pasamos a las preguntas, que van a ser dos preguntas. Van a ser intercaladas. Sí. Sí, está bien. Ok, dos preguntas intercaladas. Va a ser 1 minuto para formular y 3 para contestar la pregunta. Ok, entonces damos el paso al apologista católico Mónico Vázquez para que haga su pregunta. Adelante, Mónico. Tiene 1 minuto para formularla. Y dame un momento, espérate. Ok, muy bien. Dani, tú dijiste que en el Concilio de Jerusalén se prohibió beber sangre. ¿Tú me podrías decir si en algún momento has comido hamburguesa? Esa es la pregunta, Mónico. Sí, esa es la pregunta. Okay. Y tiene que ver con el... Ok. ¿Entendió la pregunta, Dani Totocayo? Sí. Ok. Espérese, vamos a comenzar a correr el tiempo a partir de que usted hable. 3 minutos. Ok, gracias. Sí, yo he comido hamburguesas, pero si Mónico me demuestra que las hamburguesas que yo he comido tienen sangre, tendría razón. Pero ¿qué tal si las hamburguesas que yo he comido no tienen sangre? Ahora, supongamos que las hamburguesas que yo sí he comido sí tenían sangre, pero yo lo comí en ignorancia, ¿ok? ¿Era mi intención que yo comiera sangre, aun si estas hamburguesas tuvieran sangre? No. Mi intención no era comer sangre. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que no se consuma sangre, es un mandamiento. Ahora, si de alguna manera hay un accidente, que alguien mató, no sé, un corderito, o un pollito, un pavito, y de repente hubo un poquito de sangre y no se lavó bien,
No es lo mismo que comer sangre como lo hace una persona que dice que participa en la Eucaristía, que no es un poquito de restos que de pronto no se lavó bien la carne y por eso que uno comió sangre, no, sino que él cree que literalmente no cree no come un poquito de sangre, él come todo lo que hay en la carne de Cristo. Y en la carne de Cristo, según él, hay bastante sangre, no una gotita, no un poquitito. No es que la sangre o el cuerpo de Cristo o la carne de Cristo, según su posición, esté lavadita y no tenga sangre. No, él cree que se debe de consumir sangre. Entonces, no es lo mismo, la comparación es malísima. Por otro lado, yo quiero que él me demuestre que las hamburguesas que yo he comido tenían sangre, porque las hamburguesas que yo como son las que yo las preparo y no tienen sangre. ¿Ok? Y aparte, ya he demostrado por varios textos de la Biblia que pues simplemente la doctrina de la transustanciación no tiene sentido. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque venir a Cristo significa comer, por eso se dice, no, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás, porque creer significa beber, por eso se dice, no tendrá sed jamás. Entonces el lenguaje figurado. ¿Qué hace mi oponente? Pasa por alto este texto y se va a los versos 50 en adelante, no tomando en cuenta el contexto, pero a pesar de que le estoy corrigiendo, ¿lo va a hacer? No lo va a hacer, dejémoslo a él. El que está dispuesto con su corazón a aprender y a dejarse guiar por la evidencia, lo va a hacer, pero el que no quiere, bueno, problema suyo. Por lo menos yo he tratado de demostrar que su doctrina no es correcta en base a la palabra de Dios. No hay imaginaciones, no dogmas, sino en base a la palabra de Dios. Gracias. Ok, perfecto. Dani, le quedaban 35 segundos. ¿Lo desea dejar ahí? Sí, no hay problema. Ok, perfecto. Ahora sigue. Ahora le toca a usted, Dani, formular su pregunta a Mónico Vázquez. Ok, según Juan capítulo 6, verso 35. ¿Por qué una persona no tiene sed cuando una persona cree en Cristo? ¿Significa creer en Cristo beber por lo que se dice que no tendrá sed jamás? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Explíqueme en base a este contexto. Ok, esa es su pregunta. Sí, sí. Ok. Mónico, ¿entendió la pregunta? Sí, 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 sí. Estaba apagado el micrófono acá. Ok. A ver, permítame. Comienza a correr su tiempo a partir de que diga la primera palabra. Muy bien, Dani. Como te dije bien claramente, en el versículo 35 está comenzando a enseñar qué es lo que está queriendo enseñar. Aquí no está diciendo, no, que creer en mí ya pues no tiene sed. No, él lo que va a enseñar es que lo que va a decir ahí es no tener sed y no tener hambre. ¿Y qué es lo que está diciendo? Por eso es que te lo define en el versículo 51, te lo acaba de definir. Mira cómo te está diciendo, mira, te lo está definiendo. Yo soy el pan vivo bajo del cielo. Lo mismo que dijo en el 35, ¿verdad que sí? Si uno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Y cuál es ese pan? Ah, el creer en Cristo. No, el pan que le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. ¿Ve? Y aquí es donde empieza a haber porque todo el tiempo los apóstoles, los discípulos estaban tratando de entender qué es lo que está queriendo decir. Era una enseñanza. Pero Jesucristo es un maestro. Jesucristo tiene que enseñar poco a poco y va enseñando poco a poco, va enseñando. Cuando comenzó a definir qué era, aquí sucede. Es que el asunto no queda aquí nada más, Danito Tocayo. Cuando Jesucristo va a enseñar en la última cena, lo dice también. Esto es mi cuerpo. Este es mi sangre. Y fíjate que no dice que será, dice que es entregado. Es entregado. Indicando que su sacrificio es eterno y dura para siempre. Y aunque no se haya hecho todavía ahí, pero está siendo entregado ya. Bien, que es entregado. Y el mismo Pablo en 1 Corintios 10:15 lo dice, el pan que nosotros partimos, ¿no es acaso la comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Ves cómo aquí está haciendo la misma referencia a lo que te estoy indicando? No a lo que tú crees. No está hablando de la palabra de Dios, no está hablando de creer, no está hablando de la cena. Porque en Juan 6,
está comenzando a enseñar, Dani. Y cuando llega a 1 de Corintios 11, te lo especifica más Pablo. Y tú indicaste bien claramente, no, pero es que ahí está hablando, no está hablando literal, no está hablando que... Pero es que si tú comes indignamente de eso, ¿no pecas contra el pan y el vino? Si fuese algo simbólico, no tuviese ningún significado. Estás pecando contra el cuerpo y la sangre. Mira como otra vez aquí se admite el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque se está usando lo que dijo ya desde el versículo 52. Y cuando tú crees en todo lo que te está diciendo desde el versículo 35 en adelante, entonces tú estás siendo partícipe de esa comunión misma con Cristo. Entonces ahí sí puedes decir, tiempo. Tengo hambre y no padezco sed. Ok, perfecto. Ahora toca formular la segunda pregunta. En este caso le toca a Mónico Vázquez. Adelante, Mónico, tiene 1 minuto para formularla. Sí, claro que sí. Dani, en 1 de Corintios, déjame ver cuál era 1 de Corintios 11. Voy a buscar el texto, no lo busqué antes. Ay, perdón. En el versículo 27, fíjate que él está hablando de que si comes el pan y bebes con la copa del Señor indignamente, serás reo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Para Pablo, ahí, ese pan y ese vino, ¿no es el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿O sí lo es? Esa es su pregunta, Mónico. Sí, esa es mi pregunta. Ok, ¿entendió, Danito Tocayo, la pregunta? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Mónico, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Espérate. El tiempo comienza a partir, Danito Tocayo, de que usted comienza a hablar. Ok, muy bien. Dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, ¿qué le está llamando pan? ¿Por qué? Porque no hubo ninguna transustanciación. Si hubo una transustanciación, ya no se le llamaría pan, se le llamaría simplemente cuerpo. La pregunta es por qué se le llama pan. Él no ha respondido eso en ningún momento ni lo va a hacer. O beber esta copa del Señor indignamente. ¿Por qué? Porque aún lo que es pan se puede comer indignamente. Él dice, no, es que ahí sí, ya pan ya no es pan, sino que realmente es cuerpo, pero se le llama pan. Entonces pan ahí es simbólico y significa cuerpo. Ya te das cuenta, tú solito te contradices. Ahora dice, esta copa del Señor indignamente. ¿Por qué indignamente? Ah, porque tiene que ser literal. No, hay cosas que se hacen indignamente, aun si es de manera simbólica. Por ejemplo, el arca del pacto representaba simbólicamente a Jesucristo, su naturaleza divina, porque era de oro y también de madera de acacia y representaba su humanidad. Pero aunque los católicos dicen que el arca del pacto significa María o representa a María o simboliza a María, igual se podía hacer algo indigno contra el arca del pacto si se lo usaba de una manera inapropiada. Y eso ya lo hemos visto, por eso una persona murió. ¿Y qué? Era simbólico, no era literal. El mismo Mónico me va a decir, no, ahí el arca del pacto significa María. Ok, igual, María es ese arca del pacto, igual. Es un tipo de María, igual. Aunque yo no creo que eso sea cierto, sino que simboliza a Jesucristo. Pero igual, si alguien lo tomaba o usaba o lo cargaba y no era digno, esa persona podía morir. Entonces, el hecho de que algo sea indigno no implica necesariamente literalidad. Así que está refutado mi oponente. El verso 26 pasa por alto, Mónico. ¿Por qué no toca el verso 26? Porque dice, así que todas las veces que comiereis este pan, y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque no estaba ahí, literalmente. Entonces era solamente pan. Solamente pan. Si fuera ya cuerpo, literalmente, de Cristo, hubiera ocurrido una transustanciación, no se tendría que decir hasta que Él venga. Ya vino, ya estaba en cuerpo, alma, deidad y ¿qué más? Y sangre. Pero no, estaba era pan, nada más. No hubo, porque no hubo ninguna transición. Entonces creo que está completamente refutado, mi amigo Mónico. Gracias. Ok, bueno, le quedan algunos segundos.
Dani Totocayo, no sé si los quiere No, aprovechar. está bien. Le No, está bien, quedan- suficiente. Ok, bueno. Ahora le toca a usted formular la pregunta, Dani Totocayo. Ok. Mi pregunta es, si en la cena del Señor, cuando se come el pan, como dice el verso 26, le voy a leer el texto, ¿ya? Así pues, todas las veces que comeres este pan, es decir, en la cena del Señor, y se come después de la consagración, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Si ya ocurrió una transustanciación, entonces la pregunta es, ¿por qué se le llama pan si ya se convirtió en cuerpo? Ok, ¿entendió la pregunta, Mónico? Sí, excelente pregunta. Ok, a partir de que usted diga la primera palabra, su tiempo va a comenzar a correr. Voy a comenzar hablando del numeral 1350. Dice, la presentación de las ofrendas entonces lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por sacerdotes en nombre de Cristo. Y dice más adelante, en la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. O sea, para nosotros, es que el problema que está pasando con Dani Totocayo es que no entiende lo que él confunde transustanciación con transmutación. Y no son dos, no es lo mismo. Las acciones, que es lo exterior, no cambia, Dani, no cambia. Lo que cambia es la sustancia. Por eso fue que yo te dije en 1 Corintios 11:27, te pregunté algo que no lo desviaste totalmente. Porque para Pablo, la acción, que es pan y vino, las acciones, se quedan, pero ya no es pan y vino porque está pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, contra Cristo mismo estás pecando, si comes indignamente. Lo mismo sucede aquí. Cuando nosotros tenemos pan y es vino consagrado, incluso los padres de la iglesia hablan que es eucaristizado. Y si has leído los padres de la iglesia, lo dice bien claramente. Creo que es San Justino Martí, creo que el Clemente de Alejandría también lo utiliza. Dice, el pan y el vino eucaristizado. Cuando dice eucaristizado es dado en acción de gracia. Y ya no es pan y vino sustancialmente, aunque tenga la apariencia de pan y vino, sustancialmente no lo es. La sustancia no se ve físicamente, a menos que tú me digas a mí que la divinidad de Cristo, que esa sustancia tú la puedas ver, o la humanidad. Si tú me demuestras que la puedes ver, pues bien, pero no lo vas a poder ver. Lo que es, el cambio es sustancial, no accidentalmente o lo que se llama exteriormente, sino de la sustancia. Y si supieras un poco lo que es la sustancia, por eso es que es bueno que te hubieses preparado para poder debatir conmigo, quizá a lo mejor me hubiese refutado en algo, muy difícil, pero me hubiese refutado. Con esto termino. Adelante, moderador. Ok, gracias, Mónico. Le quedaban algunos segunditos, ¿no quiere aprovecharlos para continuar? No, está bien, tranquilo. ¿Está bien? Ok, bueno. Ya terminamos las preguntas. Ahora vamos a pasar los 5 minutos de conclusiones de cada uno de los oponentes. Adelante, Mónico. Permítame un momento. Sí. Vamos a ver si encuentro aquí. Permíteme. Déjame ver si encuentro el texto, porque es que tengo que buscarlo, si no lo... Si quieres seguir mandando saluditos. Ok, no, pues un saludo, ¿verdad? A las personas que están viendo este debate. También mando un saludo a nuestros hermanos en general, a nuestros amigos que están viendo este debate y después de él, pues también, ¿verdad? Bendiciones a los que van a ver después de este debate. Les saludo de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Y este sábado 2 de julio tengo un debate contra Pedro Gómez. El tema va a ser la deidad de Cristo o la divinidad de Cristo. Para los que gusten acompañarnos, va a ser en el foro de Pedro Gómez, el cual se llama en Encuentro a la Verdad.
Vamos a esperar un momentito a Mónico para Sí, es que no lo que encuentro. busca ese versículo. ¿Cuál buscas, Mónico? No me ayude porque entonces vas a tener no se va a ver parcial. Se va a ver parcial, no se va a ver imparcial. Ok, bueno. Bueno, no lo encuentro el texto que es. Pero anyway, no hay problema. Ok, comienza. Dani Tocayo utiliza otra vez el argumento de la sangre. Él dice, no, pero él tiene que evidenciarme a mí. Por eso fue que él hice la pregunta de las hamburguesas. A menos que Dani Tocayo sea un vegetariano que le gustan las hamburguesas vegetarianas, pues son otras 20. Pero las hamburguesas, aunque tú las cocinas, están hechas de carne y sangre. ¿Ok? Y si tú lo preparas en tu casa con carne molida, es lo mismo. Carne y sangre. Incluso cuando tú la comienzas a hacer con carne molida, tú vas a ver la sangre saliendo. No solamente eso, también el pollo. También. O sea, si tú cocinas el pollo, lo fríes el pollo, vas a ver que la sangre sale. ¿Por qué? Porque los capilares se abren y comienza. Y eso se queda ahí. Usted está comiendo la carne frita con sangre. Pero bueno, Dani Tocayo aparentemente se ha metido a adventistas y pues no puede comer sangre de ningún tipo. Estaba buscando un texto, creo que es en Gálatas 2, donde dice Pablo qué tipo de sangre es la que no se debe de comer, que es la sangre sacrificada a los ídolos. Pero bueno, traté de buscarlo, si no mal me acuerdo, creo que es en Gálatas 2, pero no lo tuve tiempo de encontrarlo, así que esa es otra cosa. Habló también habló de los padres de la iglesia, muy interesante, porque ahí está Ignacio. Ignacio hace como un pequeño anatema, vamos a decirlo así, una pequeña prohibición, especialmente a lo que son los docetas. ¿Quiénes son los docetas? Los docetas, una herejía gnóstica que rechazaban que Cristo haya venido en carne, literalmente. Ellos decían que venía en una aparente carne, o sea, una carne aparente. Y si venía Cristo, había venido en carne aparente, lo que indica una redención aparente. Pero Ignacio de Antioquía dice, apartar, déjame si lo encuentro aquí rapidito, dice, déjame ver, dice, de la Eucaristía y de la oración se apartan los docetas, porque no confiesa que la Eucaristía, que dice la Eucaristía, no dice que Cristo, que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la que por bondad resucitó al Padre. Por tanto, los que contradicen el don de Dios litigando se van muriendo, haciendo referencia a 1 Corintios 11 aquí. O sea, los padres de la iglesia, todos unánimes, estaban de acuerdo con la transustanciación. Todos creían que había una presencia real de Cristo en el pan y el vino, incluso hasta Lutero mismo. Y la iglesia luterana también lo cree. Obviamente un poquito distinto a lo que nosotros decimos ellos dicen consustanciación, creo que es. Nosotros decimos transustanciación, pero bueno, esa es otra cosa. Él comienza hablando, él obviamente se desvió totalmente de 1 Corintios 11:27. Él no quería aceptar que para Pablo lo que dice ahí bien claramente es que si comes indignamente de ese pan y de ese vino, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. No peca contra el arca, no peca contra, no. Peca, incluso él puso el ejemplo del arca, que cuando lo tocaban, ellos lo tocaron literalmente, porque eran indignos de tocarlo. Obviamente morían. Lo mismo sucede aquí. Y no puede decir a mí que literalmente Dios no estaba ahí, porque Dios estaba en la presencia ahí. Pero bueno, él va a tener un problema bien grave. Pues. Habló de Judas, que dice, es que en Judas, cuando fue a tomar el pan, utiliza la palabra trogón. Pues claro, porque es literal. Cuando yo evidencio de la palabra trogón, es porque solamente esa palabra se utiliza literalmente, no se puede utilizar fagué. Fagué es cuando es metafórico. Trogón es literal. Él estaba comiendo algo, literal. Estaba masticando algo, literal. Bien, y cuando dice Jesucristo que quien come de mi carne, después de utilizar la fagué, esa oración, o sea,
tira todo el suelo lo que ustedes dijeron de que es metafórico porque está tratando de indicarle la literalidad de sus palabras a los que estaban allí presentes. Y es tan literal que hasta le pregunta a los apóstoles si se querían ir. O sea, nunca fue a explicarle, nunca le explicó de qué se trataba, más hasta que llegó el día de la última cena. Un trabajo grande que tiene. Él me dice a mí que las naturalezas no se comunican. Es que yo no estoy hablando de que las naturalezas se comunican. Yo estoy hablando que las naturalezas comunican sus propiedades a la persona de Cristo. Tiempo. Es a la persona, no es entre naturaleza y naturaleza. Pero bueno. Ok. Ya terminamos con los últimos 5 minutos de Mónico Vázquez. Ahora vamos con los últimos 5 minutos de Dani Totocayo. ¿Está listo, Dani Totocayo? Listo, listo. Ok. Comienza a correr su tiempo a partir de ya. Ok. Mónico dice, Dani dice, pero Judas comió literalmente. Sí, pero ¿qué es lo que comió literalmente? Pan, no carne. Eso es lo que no entendiste. Comió pan literalmente. Eso es lo que se comió. Y en la cena del Señor nosotros decimos que comemos literalmente pan, pero figuradamente carne. ¿Me entiendes? ¿Entiendes la diferencia? Ese es el problema. Como no escuchaste, entonces te pusiste a hablar cualquier cosa. Dice, todos los padres apostólicos están de acuerdo en eso. No, señor, yo te puedo citar. Te he citado, de hecho, en mi primera participación, te he citado un montón de padres apostólicos. Pero ¿qué tú dices? No, es que Dani se los ha inventado. Dani ha copiado, los ha plagiado. No, pues, no te pases, hermano. Es más, Ignacio dijo que estaba hablando de manera figurada, y te cité también a Tertuliano, que dijo que que la Eucaristía era totalmente figurada. Él no dijo que era literal, y te lo he citado, o es que no lo has escuchado. Debieras haber escuchado, brother. Ay, ay, ni cuenta te diste de la paliza. Bueno, él dice, la Eucaristía es la carne del Señor Jesucristo. Eso dijo Ignacio, pero no hay problema, yo también digo eso. La Eucaristía es la carne del Señor Jesucristo, pero la pregunta es, ¿estoy diciendo literalmente o figuradamente? Ese es el problema. Como tú no entiendes que existe un lenguaje figurado, piensas que Ignacio habló literalmente. Yo también hablo eso. No significa que estoy hablando literalmente. Jesús también habló. No estaba hablando literalmente. Ahora bien, ¿qué más dijo? ¿Qué más dijo? Bueno, Dani se ha vuelto adventista y testigo. ¿Por qué? Porque crea el Concilio de Jerusalén. No, señor. El Concilio de Jerusalén dijo algo. Y no porque diga el Concilio de Jerusalén algo y yo le obedezca, me vuelvo adventista y testigo. No, señor. Todo lo contrario. Me vuelvo simplemente cristiano. Obedezco a la palabra. ¿Ok? Después dijo él también. ¿Qué más dijo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ya, pero si, ¿quién tiene comunión con un cuerpo? No, es con la persona. Es como que yo dijera, el pan que partió no es la comunión con el hueso de Cristo. No, no tiene sentido. Uno tiene comunión con la persona. Aquí se está usando la figura literaria de la metonimia, o más bien dicho, sinesdoque, donde se hace mención de una parte para hacer referencia a otra cosa. Ahora bien, además dice, el pan que partimos es la comunión, no dice que es la carne de Cristo. Acá se aclara que es la comunión, ¿ok? ¿Ya? Ahora dice, que es pecar indignamente, tiene que ser literal, no es simbólico. Pero yo ya te demostré que en el arca del pacto tú crees que es simbólico. ¿Y por qué no aplica lo mismo a Cristo? Más aún cuando los textos que te he presentado. Y te he presentado 18 razones para pensar que la doctrina de la transubstanciación es absurda. Yo no hablé en ningún momento de transmutación. Yo hablé de las palabras estrefo, que significa convertirse de una sustancia a otra. Y cité los textos de Apocalipsis. Y también cité el texto, la palabra ginomai, que significa cambiar de una sustancia a otra. Por eso significa transustanciación. Esas palabras debieron usarse, no se usaron. Y sí se usaron, para hacer referencia a la Eucaristía, pero sí se usaron para hacer otro tipo de cosas. Milagros que vemos en el libro de Apocalipsis. Ahora él dice, la copa del pacto. Yo nunca dije la copa del pacto. Tú dices, pero la Biblia sí habla la copa del pacto. Ya ves cómo te entiendes la copa del pacto. Esa es la frase como se deben de entender. Pero la Biblia no dice la copa del pacto. La Biblia dice, esta copa es el nuevo pacto. ¿Te das cuenta? Entonces tú mismo me estás dando la razón, porque estás interpretando de manera figurada, porque tú no has dicho que la copa es el nuevo pacto, sino que has dicho la copa del pacto. ¿Te das cuenta? Me diste la razón. Este debate es mío. Qué fácil. Yo cité el catecismo y el mismo Mónico citó también el catecismo y dice, no, pero en el catecismo dice que es el pan y mencionó y citó un texto. Exactamente, por eso el catecismo se contradice, porque si hubiera una transustanciación no tendría que decirse pan, porque ya no es pan, tendría que ser cuerpo.
porque se llama pan, porque no hubo ninguna transubstanciación, así que el catecismo mismo se contradice. Ahora, el mismo catecismo en otros lugares dice que el cuerpo de Cristo no es omnipresente, y en ninguna parte de la Biblia dice que se comunican. Si se comunicaran, la pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo dijo, a mí no siempre me tendréis? ¿Por qué? Porque aun cuando puede haber esa comunicación, lo cual yo no niego, esa comunicación se da cuando Jesucristo decide comunicar. Pero si no, entonces, ¿por qué se dice que a mí no siempre me tendréis? Porque no ocurre esa comunicación. No siempre ocurre, eso es lo que quiero decir más bien, para dejar más claro. ¿Ok? ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo? A Jesús, las sustancias no se pueden ver. La sustancia física de Jesús no se puede ver. A ver, Dani, demuéstrame que la sustancia física de Jesús no se puede ver. Pero ¿cómo no se va a poder ver la sustancia física de Jesús? Sí se vio. Ahora dijiste, la sustancia divina no se veía. En eso sí te doy la razón. La sustancia divina, eso sí no se ve. Pero la sustancia física sí se ve. Tiempo. Y, Tiempo. Gracias. Ok. Bueno. Hemos terminado este debate. Espero haya sido de gran edificación, tanto para la parte evangélica como para la parte católica. Vamos a dar un minuto de despedida a los debatientes. En este caso va a empezar Mónico con su minuto de despedida. No sin antes decirle al Mónico que, o sea, yo sé que Mónico para julio, él no debate, él no hace ningún tipo de debate, yo ya me sé eso. Pero para agosto quisiera retar a Mónico Vázquez a debatir el tema del canon bíblico. No sé si él me lo quiere aceptar. Y bueno, pues lo debatimos en Huella Católica y en esta ocasión pues a mí me toca comenzar. Si me hacen el envío, sí. Ok. Si tengo el envío es el inicio del obispo, claro que sí. Ok. Bueno, entonces, Mónico, adelante, comience con su minuto de despedida. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron viendo este debate. Gracias a los hermanos también de Huella Católica que también van a ver este debate y lo están viendo, lo verán también. Gracias a Dani por la oportunidad de haberle refutado totalmente los argumentos que dijo. Y pues ahí al moderador, muchas gracias también por haber moderado de la noche a la mañana, porque como quien dice fue ayer que yo le pedí de favor que moderara y él se ofreció muy caritativamente para moderar. Muchas gracias a todos ustedes y especialmente a nuestro Señor Jesucristo. Que viva Cristo Rey. Gracias. Amén. No, pues muchas gracias también a ti, Mónico, por considerarme a moderar este debate. Adelante, Danito Tocayo, continúe con su minuto de despedida. Quiero darle sí, gracias, Carlos Córdoba, gracias por la moderación del canal, gracias Mónico también por este debate. Espero que les haya gustado a todos y bueno, solamente despedirme y espero que compartan este debate para que todos vean que después de ese debate yo soy tan buena gente que voy a ir a visitar a Mónico al hospital. Bendiciones. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Danito Tocayo, y quedamos despedidos. Mi nombre es Carlos Córdoba. Soy de la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el país de México. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos a la próxima. Vámonos. Ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos invitarlos, San Pablo mismo dice, invítenme a mí como yo invito